Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Hoy es 3 de agosto del 2022 y seguimos con la misma intención de llevarle a usted la palabra de Dios. Este programa fue así diseñado para predicar el Evangelio. Pablo nos dice en su carta a los Romanos que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación del alma. Esto es lo más importante en la vida de toda persona, porque le dice cómo llegar a registrar su nombre en el libro de la vida que Dios tiene preparado. Abra su oído y dele así una oportunidad a Dios de entenderlo. Hoy participamos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Queremos recordarle que usted no está solo o sola en la vida, porque en Cristo usted tiene una familia grande que quiere orar por usted. Si quiere que oremos, mándenos un mensaje o un audio al WhatsApp 811-590-9879. Háganos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. Igualmente, háganos saber si usted quiere que alguien del equipo de Suena Familiar sea su compañero de oración y con gusto nos comunicamos y organizamos con usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase, dele un like, dele un clic a la campanita que ahí se encuentra y compártalo con otras personas. Continuamos con la serie que hemos llamado Es tiempo de orar. Hay diferentes tiempos para hacer muchas cosas, por ejemplo, el tiempo de ir a la escuela a aprender. Hay tiempo para buscar trabajo, hay tiempo para el casamiento, hay el tiempo para comprometerse y hacer algo más por la familia, por su propia persona. Hay el tiempo para poder distinguir nuestra necesidad espiritual. Jerusalén fue acusado por Jesucristo porque no pudo distinguir cuál era ese tiempo en que Jesús se presentó ante ellos y por consecuencia no pudo distinguir que era el tiempo de la llegada del Mesías. Imagine usted que Dios le dijera, pídeme lo que quieras. ¿Y qué es lo que usted le pediría? Pues normalmente el hombre está rodeado de problemas en torno al dinero. Y no es de dudar de que le pediríamos a Dios que nos libre de esas cargas financieras que nos oprimen. Tal vez le pida una casa para ya no pagar esa renta mensual de la casa que nos parece ser semanal. Se nos pasa tan rápido ese mes que con solo distraernos un poco ya tenemos encima el siguiente mes. Así que la lista la podríamos hacer un poco más larga pidiéndole a Dios que nos dé esto y lo otro. Pues bien, sepa usted que esta misma pregunta se la hizo Dios al rey Salomón. Pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que yo te dé? En ocasiones juego casi de la misma manera con mis nietos cuando me echo a la mano 2, 3 billetes y les pregunto, ¿cuánto dinero crees que traigo aquí en mi puño? Si le atinas, te lo regalo. ¿Qué es lo que se forma en el corazón del muchacho o de la muchacha? Hay una emoción porque cuando se trata de dinero, al menos de inicio se sonríen y me dicen, a ver abuelito, más o menos entre cuál rango. Ya les doy un parámetro, menos de 500, mayor de 100, por ejemplo, ¿eh? Y empiezan a opinar. En una ocasión eran 3 nietos y los 3 le entraron al juego, pero hubo solo 2 los que anduvieron muy cerca. Ya les entregué el dinero y les pedí que le compartieran algo al tercero. Pídeme lo que quieras, le dice Dios a Salomón. Aquella noche Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a David mi padre y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Esto lo puede usted leer allá en 2 de Crónicas 1, 7 al 10. Capítulo 1, versos 7 al 10. Bueno, hoy bien podríamos no esperar que Dios nos diga lo mismo y seguir pidiendo lo mismo que Salomón, sabiduría y conocimiento. Porque una de las cosas más importantes en la vida es ser temeroso de Dios. Y la sabiduría es cuando le tememos a Dios.
cuando lo respetamos, cuando tenemos interés por aprender más y más de lo que Dios quiere de nosotros. El dinero se nos acaba y cuando es mucho y demasiado, al rato ya no usted va a poder distinguir con claridad quiénes son sus amigos. Serán pocas las personas a su alrededor que serán sinceras. Luego podría venir el pensar en la herencia que usted le va a dejar a sus hijos y que puede despertar diferencias entre ellos. Ayer, hoy y siempre será el tiempo de orar. Primeramente, no deje de pedirle a Dios con mucha sinceridad que le dé sabiduría y conocimiento. Cuando usted crece en ser sabio conforme a la Biblia, sepa que usted estaría tocando el corazón de Dios con su vida. Así me gusta verlo a mí. Con ese corazón que no pide dinero, porque el dinero vendrá en el tiempo de Dios. Tal vez le dé poco, pero suficiente para sus necesidades. Bueno, habrá que estar contentos con lo que Dios nos dé y no se olvide de los necesitados, de los pobres que siempre estarán con nosotros, dijo el Señor Jesucristo, que para Él siempre fueron importantes los enfermos, pobres, cojos, ciegos, y nunca hizo mención de que nos acordáramos de los ricos. En una ocasión me tocó saber de un hombre que para las obligaciones de sus hijos les hizo firmar un contrato, mencionando cada una de dichas obligaciones y cómo deberían ser cumplidas, y en caso contrario, pues se harían acreedores a sanciones. Decía este hombre: así los estoy enseñando para que sean responsables y den siempre resultados. Bueno, decía yo, esa es su forma de pensar y actuar con sus hijos. Pues así habrá otras más, como cuando el papá les impone a sus hijos terminar la misma carrera que él terminó. Déjeme decirle que estas opiniones no están en base a una vida con sabiduría divina. Es sabiduría humana, que por lo regular se corre el riesgo de que los hijos guarden rencores contra su padre. Es tiempo de orar y de orar por sabiduría divina. No es fácil dirigir una familia. Se necesita temor de Dios y que nos rodeen todos nuestros planes. La vida de Salomón no es al 100% para recomendarla. Hay muchas cosas por ahí que no debieron ser. En una ocasión mi nieta me hizo mención de que un par de compañeritas en la escuela se agarraron a discusión y luego a los golpes. Y ya ve los pleitos con las niñas. Entre las niñas, ya sabe dónde se agarran, de las greñas, como dicen, ¿verdad? Y mientras que esto me comentaba, yo veía en su cara asombro y susto. Luego yo le dije: ahí en esa pelea, ¿qué pudiste sacar de provecho? Ay, abuelito, pues nada. ¿Cuál provecho? Sí, mira, ellas te estaban enseñando lo que no debes hacer. Ah, bueno, pues sí, es cierto. Bien, pues así el mundo está lleno de muchas acciones o decisiones bastante equivocadas, las que no enseñan, que son contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. Mi papá le pegó a mi mamá. Fue lo que mi hijo en su niñez escuchó decir a uno de sus compañeritos en el salón. Y le dijo: no es cierto, porque los papás no les pegan a las mamás. Como puede usted ver, son mundos diferentes de enseñanzas. Las familias que viven con sabiduría y con temor de Dios y así enseñan a sus hijos, contra aquellos que viven en su pensamiento de un lado a otro y lejos de lo que Dios manda. Siempre pídale a Dios sabiduría y conocimiento. Su vida va a ser diferente. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga con la luz de su palabra, porque la Biblia dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies, para que no tropecemos en la vida. Bien, pues seguimos con este mismo tema en la voz de nuestro hermano José Augusto. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Como siempre, al pendiente para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Bueno, hemos escuchado la pregunta de Enrique respecto a qué le pediríamos a Dios si nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Salomón. Pero también veamos la respuesta de Salomón. Tú fuiste misericordioso con David, mi padre. Sabía que era un Dios misericordioso. Y a mí
me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. En su mente, Salomón, la sabiduría era la búsqueda más valiosa de la vida. La sabiduría es lo primero. ¿Recuerda Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, el tema de esta mañana es tiempo de orar. Dios, dame sabiduría, basada en la oración de Salomón en 2 de Crónicas 1:10. La sabiduría es el camino que lleva a Dios. Está caracterizado por la justicia, la misericordia, el tacto, la humildad, la disciplina, el respeto a la autoridad, la educabilidad y la honestidad. Por tanto, cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Dios algo, Salomón pidió sabiduría. Dame sabiduría. Es una de las oraciones más eficaces que encontramos en las páginas de la Escritura y una que a Dios le encanta contestar. El libro de Primera de Reyes relata la respuesta de Dios. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni tendrá después de ti. ¡Qué maravilla! Primera de Reyes 3, 10 al 12. Familia, qué maravillosa es la respuesta de Dios a Salomón, porque él, Salomón, pensó en los demás teniendo un pueblo tan grande que gobernar. Seguramente que él pensó: ¿qué voy a hacer? Pero se acordó de Dios, el Dios de su Padre, que es todopoderoso y sobre todo, hermanos, es sabio. Nosotros, familia, tenemos a este mismo Dios de Salomón, todopoderoso y sabio, pero no tenemos un pueblo tan grande que gobernar ni dirigir. Pero como pueblo de Dios, tenemos muchas necesidades diversas, a veces con nuestra propia familia, o de enfermedades, o con los que nos rodean, o circunstanciales, por ejemplo, el clima, o la sequía, o los virus, etc. Pero ¿sabe qué, familia? Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance para echar mano de sus promesas. Por ejemplo, Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se da cuenta, familia? ¿Según el qué? Según el poder que actúa en nosotros. Tenemos ese poder, o sea, el Espíritu Santo en nosotros para pedir. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, por siempre. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿A quiénes? A los que usan vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oh Dios, ¿quién como nuestro Dios, que sabe las cosas de las cuales tenemos necesidad antes que se las pidamos? Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¡Qué bendición, familia! El Señor nos invita a pedir, buscar y llamar
confirmándonos que si pedimos, recibiremos, si buscamos, hallaremos, y si llamamos, se nos abrirá. Hagámoslo. Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí Dios nos enseña que si Él nos ha bendecido abundantemente, así también nosotros seamos ese canal de bendición para otros. Ahora veamos lo que el Señor nos hace hincapié o nos recuerda, que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Sí, familia, no se trata solo de pedir, sino también de permanecer en Él. Lo mismo que le dice a Salomón: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Y también en Miqueas, recuerda a Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Familia, ¿será mucho lo que Dios nos pide? Ahora quiero decirles algo muy importante, que ustedes ya no están solos, porque en Cristo tienen una familia que quiere orar por ustedes. Estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite. Envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. También queremos ser tus compañeros de oración. Sí, todo el equipo de Suena Familiar estamos a tus órdenes para apoyarte en oración en cualquier petición que necesites. Para acompañarte a orar, solamente llámanos al WhatsApp y estaremos contigo orando. Y estamos de regreso, familia, solamente para agradecerles su amable atención al tema de hoy. Oremos pidiendo sabiduría, porque Dios quiere que seamos sabios para tomar decisiones dentro de su voluntad. Pero aquí está Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio en esta mañana, buenos días al hermano Enrique y buenos días al hermano José. Estamos platicando acerca de esta historia tan interesante, ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, la historia del rey Salomón. Y pues el tema que vamos a ver en esta mañana es tiempo de orar y Dios, dame sabiduría. Esta petición es la que siempre debemos de tener delante de Dios. Dame sabiduría, Señor, como Salomón, aquel joven que llegó al trono del pueblo y él estaba preocupado porque era una persona joven, necesitaba experiencia y tenía que gobernar un pueblo. Había que tomar decisiones muy importantes, había que impartir justicia en ese tiempo y Salomón sabía que no estaba todavía preparado para ello y tiene un sueño ahí en Primera de Reyes capítulo 3. Y en ese sueño Dios le dice a Salomón que le pida algo, que le pida cualquier cosa, que Dios se la iba a dar. Y todos sabemos que Salomón le pide sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Pues para gobernar al pueblo, sabiduría para conducirse en la vida, sabiduría
para saber qué hacer en cada situación que se presentara en el reino. Y a Dios le agrada esta petición de aquel joven Salomón. Por eso es importante que cuando oremos siempre busquemos en Dios la sabiduría para poder vivir mejor cada día. Y Dios le concede a Salomón esta sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría y recibirla no es un trato que solamente se hizo en aquella ocasión con Salomón, que fue el afortunado. Dame sabiduría. Es una oración que todos debemos hacerle a Dios con la confianza de que Dios nos escucha y que Dios va a obrar en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que a Dios le agradó, y le agradó tanto que no solo le dio sabiduría, sino que también le da riquezas en aquella petición. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y vea el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 3. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y pues esto es muy importante, ¿verdad? Porque hay una condición. Si anduvieres en mis caminos. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios? ¿Estás caminando los caminos de Dios o estás caminando los caminos del mundo? Es importante el pedir cada mañana sabiduría a Dios. Y Dios le da la sabiduría, también le da riquezas y glorias. Y bueno, todos sabemos que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Ni antes ni después de Salomón ha habido alguien que tenga tanta sabiduría. Es tiempo de orar pidiéndole a Dios sabiduría. Y la misma Biblia, y en el capítulo 3 de Primera de Reyes, nos dice que en una ocasión se presentaron al rey, a Salomón, dos mujeres que tenían 2 hijos y pues estaban casi recién nacidos. Y una de ellas se acostó arriba de su hijo y en la mañana el niño amanece muerto. Pero hábilmente le cambia el niño a su compañera. Al quedar el niño vivo, las dos van delante del rey para pedir que hiciera justicia. Y bueno, el rey toma una determinación y dice que partan al niño por la mitad y que le den una mitad a cada mujer. La mamá del niño dice que no lo partan, que mejor se lo entreguen a la otra. Y la otra decía, sí, que lo partan. De esta manera, Salomón se da cuenta quién era la verdadera madre, aquella que no quería que partieran al niño y se lo entrega a ella. Salomón fue una persona muy, muy sabia, pero Dios le pide, si anduvieres en mis caminos. Vemos tristemente que al final de la vida de Salomón, él se aleja del camino de Dios. Y es ahí donde empieza a haber problemas en su vida. Por eso es que en esta mañana te invitamos a que pidas sabiduría a Dios, pero que también andes en sus caminos. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, nos anima a pedir sabiduría con esta promesa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Con qué decisiones está usted batallando? ¿Con qué decisiones está usted luchando hoy en día? ¿Necesita sabiduría para llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado de una manera más eficaz? ¿Está intentando descubrir la mejor manera de dirigir a su familia? ¿O necesita un consejo para alguna relación o alguna situación en particular por la que usted esté pasando hoy en día? Sus responsabilidades laborales de trabajo le exigen tomar decisiones
que a veces afecta el sustento de terceras personas. Hay otras áreas en las que usted necesita sabiduría. Yo creo que todos necesitamos de la sabiduría, y la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría perfecta. Cuando Salomón oró diciendo, dame sabiduría, Dios respondió, sí. Deténgase un poquito en este instante y pídale a Dios que le dé sabiduría para cada decisión que usted tenga que tomar en su vida, para cada situación que tenga que afrontar cada día. Queremos invitarle a que usted también ore. Es tiempo de orar, pero es tiempo de pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para vivir mejor, para vivir en los caminos de Dios. Los queremos invitar a que nos compartan sus peticiones ahí al WhatsApp, y uno de los elementos de los compañeros del equipo de Suena Familiar estará orando por usted y también orará por sabiduría para su vida. Le damos las gracias en esta mañana por escucharnos y estaremos orando por usted. Mándenos sus peticiones y que Dios les bendiga. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios los bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.